Asombroso. Dios es asombroso. Cuando Él comienza a edificar nuestras vidas, cuando comienza a transformarnos, a liberarnos, a cambiarnos, suceden cosas que nunca creímos que pasarían, cosas que a nuestros ojos eran imposibles que llegasen a suceder, cosas que nunca nos imaginábamos. Pero es aquí donde Dios nos demuestra que es un Dios asombroso, un Dios que escucha nuestro clamor y se compadece de nosotros, sus hijos. Y es así como se desatan las cosas sobrenaturales, las cosas que Dios puede llegar a hacer. Podemos tener una lucha con el egoísmo, por ejemplo, y proponernos, decirnos que cada vez que tengamos una situación donde el egoísmo quiera salir a luz, que hagamos lo posible por retenerlo, hagamos lo posible por ser diferentes. Pero cuando llega aquella situación, las cosas pueden ser diferentes y el egoísmo puede salir aunque nosotros queramos retenerlo. Y es así como cada lucha es difícil, y cada vez que nos equivocamos cuando no queremos, es cuando pensamos que el cambio en nuestras vidas, que la liberación, que la edificación es imposible. Pero hoy te traigo la esperanza que también ya hemos tocado en otros videos, y esta esperanza es Dios. Y Dios nos dice que Él es un Dios de lo imposible. Lucas 18:27 nos dice: y Él les dijo, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Creemos que el cambio en nuestras vidas va a ser imposible, porque por más que queramos no equivocarnos, nos equivocamos y caemos en lo mismo. Y esto muchas veces nos da la idea de que nunca seremos diferentes, que siempre seremos iguales. Pero para lo que es imposible para ti, es posible para Dios. Para Dios no hay un pero. Cuando Dios quiere obrar en tu vida, lo hace. Cuando Dios te escucha tu clamor, Él obra en tu vida. Así que no creas y no digas que no serás cambiado, porque puede ser cambiado y puede ser liberado. No hay cosa difícil que Dios no pueda hacer. Para Dios todo es posible. Y quiero contarte una historia donde nos demuestra que tenemos a un Dios asombroso que deja atónitos a las personas. Y esta historia es de Saulo de Tarso, o también conocido como Pablo. Pues, ¿qué era antes Pablo? Pablo era un perseguidor de los creyentes. Entraba a las casas, sacaba a hombres y mujeres para llevarlos a las cárceles. Y una vez fue llamado por Dios. Dios le habló y le dijo que entrase a una ciudad y que allá le iba a decir qué tenía que hacer. Y entonces para esto le quitó la vista. Y Pablo estuvo 3 días sin comer, sin beber y sin poder ver. Entonces Dios también le habló a Ananías y le dijo que tenía que entrar a aquella ciudad e ir en busca de Saulo. Entonces pasa algo gracioso aquí, porque Ananías ya había escuchado sobre Saulo. ¿Y qué le dijo Ananías a Dios? En Hechos 9 del 13 al 14 nos dice: entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Ananías ya había escuchado sobre Saulo, que Saulo era un perseguidor de los creyentes, de los hijos de Dios. Y aún así, Ananías fue en busca de Saulo, fue tras él, y cuando llegó puso sus manos sobre él, y Saulo pudo recobrar la vista. Y desde este momento Saulo fue otra persona, recibió el Espíritu Santo y fue un creyente de Dios. Y ahora Saulo también estaba predicando. Hechos 9 del 20 al 21. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían: ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Nos está hablando de Saulo. Las personas se quedaban atónitas diciendo: este es Saulo, aquel que perseguía a los creyentes. ¿Acaso viene aquí para también llevárselos? Pero no, Saulo ya estaba predicando el evangelio de Dios. Así que esto nos demuestra que para Dios no hay nada imposible. Imagínense de dónde a dónde pasó Saulo, de ser un perseguidor de la iglesia a ser un hijo de Dios, a ser un creyente, a predicar el evangelio. Y Dios, no hay cosa que no pueda hacer.
Para Dios no hay muralla que no pueda derribar, no hay mar que no pueda abrir, oscuridad que no pueda alumbrar. Para Dios no hay nada imposible, así que no creas, no pienses que no podrás ser liberado, que no podrás ser cambiado, transformado, porque Dios puede obrar en ti, por más difícil que se vea la lucha. Dios puede hacerlo. Así que tienes que confiar, tienes que tener la fe bien puesta en Él. Y son cambios que te dejan totalmente asombrado. Verás poco a poco cómo Dios empieza a edificarte. Y te quedarás así como las personas se quedaron en algún momento cuando vieron a Saulo, asombradas, atónitas. Y es algo que no solamente ves en ti, no solamente en ti puedes ver cambios, sino que también las personas pueden ver cambios en ti. Así que solamente déjate moldear, déjate llevar por el poder de Dios, el Dios asombroso que tenemos. Y quiero retomar un poquito más a fondo sobre algo que les platicaba en un video anterior, que era sobre la esperanza, el confiar en que sucederá. Como yo lo mencionaba, la lucha es difícil y por más que luchamos podemos creer que será imposible. Pero en medio de aquella lucha tienes que tener la esperanza en Dios. Esperanza porque tienes que confiar de que Dios obrará en tu vida. Porque no siempre vas a estar atado, no siempre vas a estar esclavizado. Tienes que confiar y creer de que en algún momento Dios va a obrar en ti, que sucederá. Simplemente tienes que esperar el tiempo de Dios. Y quiero leerte un versículo que es Romanos 15 del 12 al 13. Y otra vez dice Isaías: estará la raíz de Isaí, y el que se levantará a regir los gentiles. Los gentiles esperarán en él, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Quiero que nos concentremos en el versículo 13, y quiero tomar dos cosas muy importantes. Y el Dios de esperanza. Tenemos a un Dios de esperanza, que aun cuando estemos en lo más profundo de los océanos, aun cuando estemos pasando por el fuego, tenemos aquel Dios de esperanza que nos recuerda que nunca estaremos solos, que nos recuerda que no siempre estaremos en aquel momento, porque su amor es tan grande que nos llena de esperanza, su amor es tan grande que nos promete que nunca estaremos solos, sino que siempre estará con nosotros en cada momento. Porque aún en esa lucha, Dios está contigo. Y luego dice: os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Es tan bonito tener paz y gozo en medio de la adversidad. Es difícil porque hay pensamientos que siempre nos están abrumando, pensamientos de que no podemos ser cambiados, de que la lucha es muy difícil, que no podremos ser sacados de ahí, y pensamientos que siempre nos recuerdan los errores que tenemos, las luchas que tenemos. Pero este gozo y esta paz que es dada por el Dios de esperanza es muy importante y muy asombrosa. O sea, son cosas que Dios siempre hace que nos dejan asombrados. Aquel gozo, aquella paz que solamente Dios puede dar y no puede darnos nada del mundo. Es un gozo y una paz que te hacen recordar que en algún momento Dios te va a liberar. El gozo y la paz que te hacen esperar con paciencia en el tiempo de Dios. El gozo y la paz que te hacen recordar que Dios te va a ayudar. No sabemos en qué momento, pero Dios te puede ayudar y te puede sacar de donde estás. Aún estés en lo más profundo del mar, aún si estás pasando por las llamas, pero Dios puede llegar hasta ti. Y es esta esperanza que tenemos en Él, que Él nos va a liberar, que Él nos va a cambiar, que nos va a transformar, nos va a renovar. Y algo más que quiero tocar contigo es sobre la humildad. Porque cuando Dios obra, Dios hace cosas totalmente asombrosas que te dejan atónito a ti, incluso a las demás personas. Y cuando pasa esto, cuando Dios nos asombra, es importante que declaremos lo que Dios hace en nuestras vidas, no para enaltecernos, no para exaltarnos, sino que para glorificar a Dios. Porque es esto, siempre tenemos que glorificar a Dios, porque nunca se trata de nosotros, nunca se trata de nuestros logros, de lo que podemos hacer, sino que siempre se trata de lo que Dios hace, porque Dios usa y por Dios es la obra. Quiero leerte Filipenses 2:3.
Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores al mismo. No tenemos que hacer las cosas por vanidad. No se trata de, ya soy más espiritual que tú porque ya cambié. No se trata de creernos superiores a los demás porque hemos dado un paso grande, sino que es bueno que siempre recordemos de dónde Dios nos ha sacado. Pero siempre también tenemos que recordar y declarar que es Dios quien hace la obra. Recordar y declarar que Dios nos sacó, que fue por el poder de Dios, por las fuerzas de Dios y todo esto. Como alguna vez Nabucodonosor decía, que era conveniente que él declarara las obras que Dios estaba haciendo en su vida, y así nosotros declarar siempre que Dios nos cambia, que Dios nos libera, nos transforma, nos renueva y todo esto. Y por último quiero tocar un versículo contigo, el cual es Hechos 9:15, retomo la historia de Saulo, cuando Dios le dijo a Ananías que tenía que ir en busca de él. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. A veces no solamente se trata de una lucha por la que estemos pasando, sino que pueden ser varias. Luchas que no fácilmente queremos contarles a las personas, que no fácilmente queremos contarle a nuestros papás o a nuestros amigos o a nuestros hijos. Cosas que solamente sabe Dios porque muchas de ellas nos generan incomodidad o vergüenza quizá. No sé por qué lucha estés pasando, pero si estás teniendo aquella batalla, es por algo. Quiero decirte que así como tú estás teniendo aquella lucha o aquellas luchas, hay miles, millones de personas que también están batallando internamente como tú. Batallas que los están ahogando, que los están matando. Y te digo que tú eres el instrumento escogido de Dios. Si estás pasando por aquella lucha es por algo. Dios quiere transformarte, Dios quiere liberarte, quiere moldearte. Y una vez transformado y una vez edificado, que seas aquel testimonio para las personas, que seas aquella luz para aquella persona que también está teniendo la misma batalla que en algún momento tú tuviste. No te conformes, sino que tu esperanza esté bien puesta en Dios, confiando en que Él hará, teniendo la esperanza y recordando cada día que Dios en algún momento te sacará, que por su amor Él no te dejará ahí. Así que recuerda esto, eres el instrumento escogido de Dios para llevar luz en medio de la oscuridad, para ayudar a las personas, porque el Dios de lo imposible existe y quiere obrar en tu vida, quiere edificarte,